Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Dani Ortega. Ya no eres el bueno, ¿eh? Estábamos comentándolo fuera hoy. Luis Espero no ha dicho que eres el bueno. A ver, es su cumpleaños, se lo permitimos. Desde aquí le volvemos a felicitar a don Luis del Pino. Por supuesto. ¿Con qué vamos hoy? Pues hoy comenzamos las noticias, como no podía ser de otra manera, hablando de la selección española, que ya ha ganado 3-1 a Perú en ese partido que se disputó esta madrugada. Así que, Eric, cuéntanos más acerca de ese último partido antes de comenzar el Mundial. Efectivamente, vamos con ese partido que algunos locos nos hemos levantado para ver a las 4 de la mañana. España se lleva ese partido contra Perú, como bien decía mi compañero Daniel Ortega. 3-1 ha acabado el partido. De la Fuente mostró la que parece ser que va a ser el equipo titular de cara a Cabo Verde, teniendo en cuenta que parece que ni Lamine, ni Nico, ni Víctor Muñoz van a estar en ese equipo. El equipo titular fue Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte en el central, Marc Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Ferran Torres, Alex Baena y Mikel Oyarzabal. Tanto Ferran como Baena parece que fueron los sustitutos de Nico y Lamine, que serán probablemente los titulares de cara a los siguientes partidos conforme pasen las eliminatorias y demás partidos, porque como digo, para el primero no van a estar. En ese partido empezó muy bien para la selección, con un gol en los primeros minutos, prácticamente en el primer minuto de juego para Mikel Oyarzabal, que encadena un montón de partidos seguidos marcando o asistiendo, hay que decirlo. Mikel Oyarzabal está en un momento espectacular, el delantero de la Real Sociedad. Después, en el minuto 20, Pedri metió el segundo gol tras un buen centro y una gran jugada de Ferran Torres. Como bien dijo Pedri, ahora le escucharemos, solo tuvo que poner el pie. Y ya de cara a la segunda parte hubo varios cambios. Entró Eric García, entró Dani Olmo, entró Jeremy Pino, entró David Raya, y pues el ritmo del partido bajó un poco. Eso sí, al principio de la segunda parte Jeremy Pino puso un centro, iba a decir peligroso, pero tampoco nada de otro mundo, que el portero peruano Gallese acabó metiendo en la portería, poniendo el 3-0. En el minuto 66 Perú metió el gol del honor, Jairo Vélez, después de una desconexión más o menos entre Cubarsí y Cucurella, que no cierran bien, y acaba entrando el gol en la portería en ese momento de David Raya. Tras el partido, Pedri, uno de los grandes protagonistas con ese gol, agradeció el gol a su amigo Ferran, que son amigos prácticamente del alma, y habló del problema de la altura en Puebla. Hay que recordar que Puebla, la ciudad mexicana, está a 2.135 metros de altura. Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso. ¿Habéis notado algo del mal de altura que Sí, sobre todo en el calentamiento sí que se notaba. Después ya te puedes acostumbrar un poco más, pero sí es verdad que al principio tienes un poco más de asfixia del honor. Después del partido también habló uno de los goleadores, el otro goleador, Oyarzabal, como digo, que habló en zona mixta. La verdad que, bueno, contento de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar cada partido. Al final, según van pasando los años y te pasan también lesiones y cosas, pues vas valorando más cada partido, cada detalle, y nada, feliz de poder ayudar de esta manera, si no de otra, y nada, a intentar seguir. Seguimos con el fútbol, porque empiezan a acabarse los partidos previos a esa cita mundialista. Pues sí, a solo 2 días de que arranque el Mundial 2026, las selecciones ultiman ya los detalles con esa última tanda de amistosos de preparación. Este lunes, 3 candidatos al título han cerrado su preparación. Países Bajos ha vencido 2-1 a Uzbekistán con 2 goles de penalti de Cody Gakpo, que pierde a Timber. La selección de Países Bajos, el lateral holandés, abandonó la concentración en la previa del amistoso ante Uzbekistán, y Gertruida será su sustituto. En Francia ha pasado por encima de Irlanda del Norte, ganando 3-1 con exhibición de Michael Olise, autor de un hat-trick que confirma además su enorme estado de forma y su gran conexión con Mbappé. En el caso de España, como ha comentado Eric, triunfo por 3-1 ante Perú, y en Marruecos, nuestros vecinos, malas noticias para de las primeras exploraciones dejan muy en el aire su presencia en el Mundial. El extremo del Betis puede sufrir un esguince de ligamento interno de su rodilla derecha. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Y atención, porque esta próxima madrugada Argentina, vigente campeona del mundo, jugará su segundo amistoso ante Islandia a las 3 de la madrugada en otro test para afinar esos detalles, como decíamos, antes del debut mundialista.
Y ahora vamos al fútbol nacional porque arrancan esas vueltas de las semifinales del playoff de ascenso. Hoy en el Power Horse Stadium de Almería, el conjunto andaluz recibe al Castellón tras ese 1-1 en la ida, con todo por decidirse. Y mañana será el turno de la otra semifinal, en este caso entre el Málaga y Las Palmas, con ventaja mínima para los malagueños tras el 0-1 en la ida, y se decidirá todo en la Rosaleda. Unas horas muy decisivas en múltiples frentes, con selecciones ajustando esas últimas piezas, ese último ensayo general, y el fútbol nacional entrando en la fase más caliente del curso. Vamos, Eric, ahora a hablar del inicio de la liga, porque creo que ya tenemos fecha. Efectivamente, el juez ha dado la razón a la liga y el próximo campeonato 26-27 dará comienzo el fin de semana del 15-16 de agosto, a mediados de agosto. Ya la temporada empezó en esas fechas. La Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, quería que la liga arrancara el siguiente fin de semana, del 22 al 23, teniendo en cuenta que pues este mundial tiene una semana más de juego y querían que se atrasase un poquito ese inicio para poder también empezar un poquito después las preparatorias, digamos la pretemporada, pero al final no ha sido así. El sindicato considera que se ha puesto por delante de la salud de los jugadores, que como digo van a llegar bastante mermados después de ese mundial de una semana más, digamos de un mes y una semana. Se ha puesto por delante el dinero, el beneficio económico por delante del interés de la salud de los jugadores, que esto suele viene pasando y que se quejan constantemente del tema. La liga por su parte ha dicho que considera que es una solución positiva para todos y que van a tener el tiempo necesario, teniendo en cuenta que el mundial dura un 30% más y que ellos no tienen por qué recular si no reculan el resto. Nos vamos ahora al mercado, porque aparte mundial está habiendo mercado de fichajes y hay un montón de nombres que están sonando. Efectivamente, empiezan a moverse muchísimos nombres importantes a pocos días del arranque de ese verano futbolístico, y en Turquía Yildirim ha ganado las elecciones en el Fenerbahce y uno de sus primeros movimientos será cerrar la llegada de Vedat Muric. El delantero del Mallorca y el club turco ultiman el acuerdo y ese traspaso se anunciará en las próximas horas. En clave de grandes operaciones sigue el ruido en torno al Real Madrid tras esa negativa del Bayern a vender a Michael Olise. El nuevo tapado de una posible operación de 150 millones sería Julián Álvarez, aunque desde su entorno desmienten cualquier contacto con el club blanco. Atención al Atlético de Madrid, precisamente hablando de Julián, porque las palabras de Bernardo Silva han reabierto el debate sobre su futuro. El portugués asegura que aún no ha decidido su próximo destino y que su prioridad es ir a un club donde le quieran de verdad, dejando así abierta la puerta y situando al conjunto rojiblanco como uno de los claros candidatos. Nos vamos ahora hasta Santander, y es que el Racing trabaja en el regreso de un viejo conocido, y no es otro que Sergio Canales. El cántabro llegaría libre tras terminar contrato en Monterrey y firmaría hasta 2027, en lo que sería su vuelta como leyenda del club. Vamos ahora hasta Italia. La Juventus prepara una doble operación de alto impacto con el objetivo de reconstruir el proyecto. Brahim Díaz y Alexander Sorloth están en su agenda, con el delantero del Atlético muy cerca de convertirse en uno de esos grandes movimientos del verano. Sin duda, un mercado que empieza a calentarse ya, Eric, y apunta a un verano de auténtico vértigo en Europa. Vamos a hablar ahora de baloncesto, porque el equipo de Wemby pone el 1-2 en la eliminatoria. Efectivamente, vamos con el baloncesto y terminamos con esto las noticias, porque los San Antonio Spurs han puesto el 1-2 en esa eliminatoria contra los New York Knicks, después de que el equipo neoyorquino ganase los dos primeros partidos en San Antonio. El resultado final fue 111-115, se acercó al final el equipo liderado por Jalen Brunson, pero el equipo de Wembanyama consiguió mantener la ventaja. Por cierto, el francés ha sido el que ha liderado el equipo en puntos, 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Se convierte en el segundo jugador más joven de la historia, después de Magic Johnson, en lograr un 30-5-5 en las finales. Impresionante lo que está haciendo el pívot francés de los San Antonio Spurs. Hay que decir que estuvo ayudado por Stephon Castle, otro jugador muy joven del equipo, con 23 puntos, apenas lleva 2 temporadas en la liga, y también un Dylan Harper muy bueno, que consiguió varios puntos, teniendo en cuenta que también es su primera temporada en esta liga. Por cierto, una curiosidad, Trump fue invitado al partido por James Dolan, el dueño de los Knicks, y se convirtió en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas finales de la NBA. Además, pues bueno, como siempre con Trump, hubo cierta polémica en varios momentos del partido. Por cierto, hay que recordar que hoy empiezan las semifinales de la Liga Endesa entre Barça y Club Baloncesto Canarias, que empezará esa eliminatoria, como digo, en el día de hoy. Mañana empieza la otra eliminatoria y la comentaremos en el día de mañana. Ahora sí, cerradas las noticias, nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. ¿Quién es el hombre de los 150 millones? Se pregunta ahora mismo todo el madridismo. Florentino ha vuelto a ganar, sigue siendo el presidente, pero ¿a quién va a fichar?
¿Qué es lo que quiere Mourinho para este Madrid? Se habla de muchos nombres, algo que a mí me sorprende, pero bueno, se habla de Olise, el francesito del Bayern, se habla también de Julián Álvarez, el argentino del Atlético de Madrid, hasta dónde estamos llegando. Yo creo que el hombre claro, el que necesita el Madrid, se llama Vitinha. Es portugués y juega en el PSG. ¿Qué hay ahora mismo a favor para que pueda venir? Que ya le ha dado 2 Champions al Jeque y también a Luis Enrique. Amortizado, importante. Si encima te dan 150 o 170 millones, mejor que mejor. Lo lleva Méndez y aparece Mourinho en escena para entrenar al Madrid. Conexión portuguesa. Insisto, todo está a favor. ¿Por qué pensar en tantos nombres si el Madrid necesita un director de juego, un centrocampista que maneje los hilos del Madrid? Vitinha o Neves, me da igual. Los dos me gustan, pero prefiero a Vitinha. Vitinha, Florentino, debe de ser el hombre. Daniel Ortega, te vuelvo a dar la Buenos días, mano. Eric. Hoy es día importante, ¿no? Después de ese último partido premundial de España, partido de madrugada en el que España, pues bueno, 3-1 deja muchas mejores sensaciones que contra el partido de Irak, en mi opinión, por 2 motivos. Porque España pues llega con el equipo titular y porque Perú no es Irak e Irak se está jugando, bueno, no se está jugando el Mundial, pero es un equipo que va a jugar el Mundial y va con otra intensidad. En cambio, Perú en algunos momentos del partido se dejó ir un poco. Sí, hemos visto totalmente un partido muy diferente al que nos encontramos el otro día contra Irak tras ese empate. Yo creo que, bueno, también, como tú dices, tiene mucho que ver, ¿no? La alineación que ha sacado de la Fuente en este caso. Ahora comentaremos, ojo, porque me parece muy interesante ese cambio, ¿no? de formación. Sí. Pero yo creo que, bueno, los jugadores que puso ayer de la Fuente, aunque sí que hubo luego como el Retaíla amistoso, retaíla de cambios, pero bueno, se pudieron ver varias cosas. Me gusta mucho en este caso, tanto en los 2 partidos, no solo en el de Irak, sino en el de ayer, pues por ejemplo el rendimiento que está ofreciendo Ferran Torres, ¿no? En esa banda derecha, ante la ausencia de, en este caso, Lamine Yamal, que ojo, veremos a ver si llegan a ese primer partido del Mundial, tanto Lamine como Nico, porque yo creo que van a ser sin duda determinantes, no sé si en esos primeros partidos, pero van a ser decisivos, así que esperemos que puedan llegar al menos a tiempo. Yo voy a decir una cosa, el tema de los extremos parece que no van a llegar a ese primer partido de Cabo Verde, lo ha dejado claro a veces Luis de la Fuente o medio claro, pero la gente habla de Cabo Verde y Arabia Saudí como si fuesen un pack de, bueno, no pasa nada, jugamos contra Cabo Verde y Arabia Saudí, y yo quiero poner aquí el punto, Cabo Verde es una cosa y Arabia Saudí es otra. Yo creo que Cabo Verde es una de las peores selecciones del Mundial, pero es que Arabia Saudí la anterior Mundial le gana a Argentina, y si se acuerdan de ese partido, es un partido bueno de Arabia Saudí. No digo que vayan a meternos 3-0, no digo que sean favoritos contra España, pero no estamos hablando del mismo nivel de selección. Por tanto, yo sí considero que, bueno, contra Cabo Verde no creo que sea necesario la incorporación de Nico y Lamine, pero contra Arabia Saudí sí que podría llegar a serlo. En cuanto al tema de los extremos suplentes, que están siendo Ferran y Baena, estoy de acuerdo contigo, Dani. Creo que Ferran, a mí que no me gusta nada en banda, creo que está jugando bien en banda con España, lo demostró ayer. Pero te voy a decir una cosa, no me convenció absolutamente nada Baena. Ayer lo vi, bueno, ayer esta madrugada lo he visto muy fallón, un poquito nervioso en algunas situaciones, no lo veo adaptándose bien ahí. Fíjate que yo he sido el que en su momento, cuando Baena estaba empezando con el Atlético de Madrid, dije, oye, quizás Nico, que no estaba bien en el Atlético, puede cederle el puesto a Baena como titular. Pero es que viendo el partido de ayer, yo creo que no soy el único, veremos si de la Fuente también, que se plantea de cara al primer partido igual hacer algún cambio y poner ahí, pues no sé si Jeremy a Pino, sí. sí, efectivamente, o a Olmo. Pero ya digo que no me ha gustado Baena, que ha sido el único así que me ha desentonado un poquito el partido. Mencionabas también a Olmo, que ojo, que puede jugar también por esa banda izquierda, y ayer yo creo que hizo también un buen partido, quizás en la segunda parte, ¿no? Que ha sido la menos vistosa cuando entró. Yo creo que es el que más también generó, ¿no? Con esos pases y esas entradas que, bueno, que genera mucho el español, en este caso Dani Olmo. Yo creo que podría ser una de las opciones sin duda, y bueno, y también Jeremy Pino, que está ofreciendo un buen rendimiento, yo creo. Sí, a mí hay otra cosa que me gustó, que lo remarcaba aquí, porque yo llevo pues igual meses, o si no años, hablando del tema de Pedri, Fabián, de cómo iban a encajar, prácticamente no habían jugado juntos, por lesiones de Pedri, por lesiones de Fabián, si iba a ser Merino el titular en esa media punta, porque hubo un momento que como Fabián no estaba, jugaba Pedri en la base y Merino por delante, iba a entrar Olmo, pues no, vimos a Fabián y a Pedri juntos, pero lo que vimos fue un cambio de esquema. Al principio, yo no sé si igual es porque estaba un poco dormido, puede ser, porque está muy pronto, pero al principio me dio la sensación como de que Pedri estaba jugando a media punta y ya me estaba echando las manos a la cabeza. O sea, estaba, aunque me despertó. Eso era lo último que me faltaba para despertarme del todo. Y estaba rebotando en mi casa, en plan, por favor, no puede ser.
Pero con el paso de los minutos, nada, mis primeros minutos, ya digo, vi cómo era un 4-3-3 bastante claro. Y eso me gusta, porque significa que tanto Pedri como Fabián se pueden intercambiar en posiciones, efectivamente, y depende de por qué lado vaya la pelota, ser ellos los que ayuden a Rodri en la salida de balón. Sí, como tú dices, además yo no veo tampoco como en ese caso a Pedri o a Fabián, quizás más a Fabián incluso que a Pedri en esa posición de media punta. A mí no me gusta ninguno de los dos. Pero, por ejemplo, que esto se vio en esa segunda mitad, una buena noticia además para la selección española, que es la reincorporación de Mikel Merino, que ha disputado unos pocos minutos, y yo creo que en esa posición, ¿no?, como de falso 9 le viene muy bien, incluso por delante teniendo jugadores como Oyarzábal. Yo creo que pueden darle mucho a España, y está bien que tengamos también esa versatilidad, ¿no?, y ese cambio de esquema para según qué equipos, pues oye, puede venir muy bien. Estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de Mikel Merino, que siempre se ha hablado, oye, se le está esperando a Merino, no se le espera a otros jugadores. Pero es que Merino no es otros jugadores. Es que el perfil de Merino no existe en la selección española. Es que no es una selección que tenga 3-4 rematadores en su momento, por ejemplo, como Llorente, y que pueda elegir uno u otro. Es que España no tiene rematadores. El que crea que Oyarzábal, Ferran o Borja Iglesias es un rematador es porque no ha visto los partidos de esos 3 jugadores. Ninguno de los 3 jugadores es un rematador. Entonces, un jugador como Merino que te llega en segunda línea, que ya lo ha demostrado además con España, o sea, no es que venga aquí a descubrir yo aquí la pólvora, ni mucho menos, ya lo ha demostrado con España y creo que puede volver a ofrecerlo. No sé hasta qué punto cómo está físicamente, pero puede volver a ofrecerlo. Y como bien decías, ese cambio de esquema, dependiendo de quién entre, pues creo que puede ser interesante y dependiendo del partido, porque lo vimos ayer también, de ese 4-3-3 al cambio al 4-2-3-1 con la entrada de Olmo, que bueno, que como bien dice, yo creo que puede ser interesante, porque además en esa media punta es una pena que Fermín no esté, pero hay jugadores muy distintos. Merino, que es un gran llegador, Olmo, que es un gran jugador entre líneas, Baena, que igual es un jugador más de último pase, aunque Olmo de vez en cuando también lo es. Si acaba jugando Pedri, yo ya digo que no me gustaría, pero bueno, todo puede pasar. O sea, hay ciertos perfiles que pueden cambiar y que jugaron todos ayer, ¿no? Sí, me parece que al final es algo más que positivo para España, ¿no?, el tener diferentes alternativas, como bien decías, y yo creo que, bueno, para mí, tanto Rodri como Pedri deben estar más atrás. Muy ¿no?, bien en Rodri, el campo. Muy bien Rodri. Y muy bien Pedri también, ¿eh? Sí, Ojo, que ahí me gustó mucho el partido también de Pedri, pero bueno, como dices, yo creo que en esa media punta estaría un poco entre, sobre todo, Dani Olmo y Mikel Merino, dependiendo un poco del partido. Yo encajaría más a lo mejor a Dani Olmo, porque me gusta el perfil de jugador, ¿no? Pero yo creo que Mikel Merino puede aportar mucho por lo que decías, ¿no? Porque es un tipo de jugador que no tiene España. Sí, y que es muy necesario para es muy necesario y que además arrastra a esos defensores y puede generar muchas ocasiones para España. Otro temita que quería sacar es el tema de Oyarzábal, que viene en racha. O sea, lo de Oyarzábal está siendo histórico. Es un jugador que con clubes pues siempre ha dado un buen rendimiento, pero que con la selección parece que es mejor. A mí me recuerda un poco al Podolski español, que llegaba con la selección y era mucho mejor. O sea, y esto que pasa con Oyarzábal es que otra vez que Oyarzábal vuelve a ser titular, otro gol de Oyarzábal, otro partido en el que está entre líneas, en el que tiene cara a puerta siempre buenas cifras. Además, que a mí con Merino, que es el que yo pondría en la media punta, si se jugase con una media punta, creo que encajan a la perfección, porque a veces Oyarzábal baja un poco a recibir, entra Merino en ese puesto, jugaron juntos en la Real Sociedad, o sea, no me sorprende que se compenetren bien, porque como digo, jugaron juntos más o menos en esas posiciones los dos, y es que está a un nivel espectacular, o sea, es increíble. Se compenetran muy bien, como tú dices, y aparte que es un jugador que no le quema el balón y no tiene miedo de disparar a portería, y ayer lo vimos, ¿no?, con ese golazo casi de fuera del área de Oyarzábal. Para mí, sin duda va a ser clave en la delantera para este Mundial. Ojito con el nombre de Oyarzábal, que no pueda ser el máximo goleador de este Mundial. Ojalá lo sea. Bueno, mañana estaremos aquí con más deportes, con todo lo relacionado con el mundo deportivo y evidentemente con el fútbol y el Mundial. Nos vemos mañana.